Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 18 de abril 2018. Seguimos con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Recuerdan que estamos en una miniserie que se llama Sobreviviendo a la necedad. Esta es la tercera parte, versículos 8 al 11. Seguimos estudiando proverbios que nos hablan de lo complicado que puede ser vivir en un mundo lleno de necedad y alejado de Dios. Sin embargo, nos propone una decisión deliberada para ser sabios y actuar con sabiduría. Leamos el texto y hagamos una paráfrasis explicativa y después estudiemos las enseñanzas más importantes. Dice el versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Podemos hacer una paráfrasis muy breve diciendo lo siguiente: el conocimiento más sabio es saber a dónde vamos, cuál es el propósito de la vida. En cambio, la actitud chismosa del insensato le parece un logro y le resulta una desgracia, o le resultará una desgracia. Versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Paráfrasis. Los insensatos demuestran su insensatez al no entender la seriedad del pecado y sus consecuencias. En cambio, entre los que siguen a Dios y procuran hacer su voluntad hay disposición seria para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo estos dos versículos, 8 y 9. Reflexionemos en las enseñanzas principales. Primera de ellas, el que no va a ningún lado, ya llegó. Dice el versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Leamos este mismo pasaje en otras versiones para entender mejor la enseñanza. Dice así la Nueva Versión Internacional: la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. La Biblia de las Américas dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La Biblia, lenguaje sencillo, así traduce: el que es sabio lo demuestra en que piensa lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Así dice esta versión del lenguaje sencillo. La idea es clara. Una de las bendiciones y a la vez señales de la sabiduría en una persona es la claridad de su proyecto de vida. Sabe a dónde va, tiene metas, se sabe parte de una misión más grande que él mismo y tiene una visión trascendente. Además, sabe que hay un camino y está dispuesto a andar en él. En cambio, las ideas absurdas del insensato son una trampa para él mismo. Segunda enseñanza: el que ríe al último, ríe mejor. ¿De dónde sacó eso? Mire cómo dice el versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Comencemos con lo negativo, es decir, comencemos con la segunda parte para terminar con la bendición. La palabra pecado, porque dice aquí, mas entre los rectos hay buena voluntad, en la primera parte, los necios se mofan del pecado. La palabra pecado, aquí del hebreo asham, se puede traducir como ofrenda por el pecado. La verdad es que es una palabra compleja que más bien se refiere a ofrenda por el pecado. Algo así como algo que en aquella época, de acuerdo a la ley, se entregaba para redimirse, para expresar arrepentimiento a Dios y ser redimido. Entonces, lo que nos dice que es una ofrenda de pecado para los necios es una burla. Es decir, los necios, este asunto es una burla. Podríamos entender con esto que la observancia de las ceremonias religiosas para los pecadores no son nada, no les importan, no las valoran, se ríen de ellas. También podemos ver aquí la insolencia del pecador al burlarse del pecado e incurrir así en más culpa. En cualquier caso, el problema es falta de conciencia, la desfachatez, la liviandad al considerar el pecado y sus consecuencias. Es decir, le importa un comino eso. Podemos decir que los necios, y el texto nos refiere al término genérico de pecadores, es decir, todos los pecadores. No es lo que dice, porque si se referiría a eso, entonces se refiere a toda la humanidad sin faltar uno solo. Más bien se refiere a los que en forma deliberada toman la decisión de vivir fuera de la voluntad de Dios. Pueden ser creyentes en Dios o ateos, pueden ser religiosos o arreligiosos, pueden ser educados o ignorantes, pero todos se parecen en algo: su rebeldía ante Dios. No les importa lo que Dios les dice, no les importa lo que Dios hace, ni lo que les advierte, ni lo que les promete. Aparentan ser felices haciendo el mal,
y presumen de estar gozosos, hasta se sienten orgullosos de su estilo de vida y lo presumen. Sin embargo, el mensaje de Proverbios nos advierte que en la misma intensidad con la que ríen o se burlan, sufrirán y experimentarán vergüenza. Es decir, que su risa de hoy será el lloro del mañana. En cambio, el proverbio nos dice que entre los rectos hay buena voluntad. Podemos interpretar que, así como los necios tomaron la decisión deliberada de vivir fuera de la voluntad de Dios, los rectos tomaron la decisión deliberada de vivir de acuerdo a los principios y valores de la palabra de Dios. Es decir, los necios, creo que sí dice afuera, ¿verdad? Los insensatos tomaron la decisión de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y los sabios, los justos, toman la decisión de vivir ajustados a la voluntad de Dios. El recto toma en serio la ley de Dios, las demandas del discipulado y no se burla del pecado, no se ríe de lo malo, no le hace feliz la perversidad. Sufre al reconocer que vivimos en un mundo perdido y lleno de pecado, pero su dolor y su sufrimiento en el presente será su gozo y alegría en el futuro. He aquí entonces un resumen de estas enseñanzas. El que solo piensa en el pasado se estanca. El que solo piensa en el futuro se la pasa soñando. El que solo piensa en el presente se aboraza. En cambio, el que aprende del pasado y se apoya en las lecciones del pasado, planea su futuro de acuerdo a la voluntad de Dios y trabaja en el presente para unir a ambos, pasado y futuro, ese es un sabio. Por eso, déjeme decirle 7 cosas finalmente con respecto a estas enseñanzas. Número 1, establezcamos o reestructuremos nuestro proyecto de vida. Tengamos un proyecto de vida, si ya lo tenemos, reestructurémoslo en base a la voluntad de Dios. Número 2, planeemos bien lo que debemos hacer en el presente y hagámoslo. No podemos vivir sin un plan, sin un proyecto. Número 3, pero planeemos de verdad. No solo expresemos deseos o sueños guajiros, castillos en el aire o anhelos frustrados, porque hay quien planea de esa manera, ¿no? Es expresando solamente sus sueños, expresando solamente sus anhelos más profundos. Eso no es planear, eso es soñar solamente, eso es manifestar lo que quiero. Pero planear es establecer los pasos que voy a dar para conseguir aquello, establecer el nuevo estilo de vida que voy a adquirir para conseguir aquello, establecer aquellas cosas de las que me debo abstener y aquellas cosas que debo adquirir como nuevos hábitos para conseguir aquello que planeo. Número 4. Reconozcamos la realidad del pecado y tomemos la decisión de ser restaurados. El pecado es real y todos somos pecadores y sus consecuencias son nefastas y deberíamos reconocer esto y tomar la decisión de ser restaurados por el Señor, perdonados y restaurados. Número 5. Acerquémonos al amor de Dios y su palabra hasta que nos duela el pecado. Es decir, hasta que el pecado no sea una razón de tristeza, nuestro propio pecado y el pecado del mundo entero. Número 6. Tomemos la decisión de vivir para Dios. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se trata de un desafío serio. Él no nos pide nada que no nos haya dado, así es que tiene derecho a pedirnos eso, porque Él nos dio mucho más que eso. Número 6. Tomemos la decisión de vivir para Dios. Y número 7. Superemos el peligro de vivir en este mundo de necedad siendo sabios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.